seguir conversando sobre causas de males. Estamos en el cuarto, hemos visto áreas descuidadas de tu vida, vínculo por preferencia, pecados escondidos y no confesados, vivir sin temor de Dios. Una de las cosas importantes que hemos visto en Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Puedes ver el corazón de Dios ahí? ¿Para qué tienes que leer la Biblia? ¿Qué dice allí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengas esperanza. ¿Qué cosa Dios quiere darte? Esperanza. Lo mismo dice un futuro y esperanza. Él siempre busca darnos futuro. Siempre es curioso, ¿por qué Dios siempre busca darnos esperanza? Porque vivimos sin esperanza, pues. Siempre caminamos sin esperanza. Esperanza significa futuro. Y siempre nos cuesta llegar al futuro. Siempre nos cuesta creer en el futuro. Vivimos sin esperanza. Es un mundo sin esperanza. Por eso es que la palabra te dice, Dios mismo dice, para darte un futuro y una esperanza. Yo necesito futuro, necesito esperanza. Hemos estado viendo Proverbios 1:7, que fue lo último que conversamos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hemos hablado de cada uno de esos puntos. Yo quiero solo quedarme por ahora en el último punto que dice: los insensatos. ¿Quiénes desprecian la sabiduría? Los insensatos. La palabra insensato es persona contenciosa, que pelea, que siempre está a la defensiva, quien hace caso omiso a la destrucción. Una persona que contiende, siempre está buscando contiendas, siempre está buscando cuestionar, siempre cuestiona, no cree, no acepta. Eso te pone en una posición de perfeccionista, o sea, yo soy más perfecto que tú. Pero dice desprecia. Esto es muy delicado. La palabra desprecio tiene que ver con considerar algo como insignificante, quitarle el valor a las cosas. Y ahí estuvimos hablando mucho la semana pasada, cómo se desprecia la vida. Cuando se legaliza la muerte en una nación, se desprecia la vida. Si desprecias la vida, en consecuencia, desprecias a tus hijos, desprecias al hombre, desprecias a la mujer, desprecias el matrimonio, desprecias todo lo que tenga que ver con tu prójimo, todo lo que tenga que ver con la vida. Esa es la razón por el cual en muchos países hay manifestaciones y lucha en contra de legalizar leyes abortivas o leyes que den muerte, porque eso se llama despreciar la vida. Dios no desprecia la vida. Por eso Jesús enseñó 2 mandamientos muy importantes. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todo ser humano. Todo ser humano es tu prójimo, absolutamente. Todos, el delincuente sí es tu prójimo. El que me hizo daño es tu prójimo. Aquel que persiguió a tal fulano y le hizo daño, también es tu prójimo. No hay ninguna diferencia, por una sencilla razón: fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, la instrucción de Dios es: no desprecies lo que yo he creado. No desprecies lo que yo he creado. No le quites el valor a las cosas. Y curiosamente, en lo que estábamos hablando, en un momento vimos, cuando Jesús estaba con sus discípulos, de pronto se acercaron los niños y los discípulos echaban fuera a los niños, porque pues me imagino que querían cuidarlo para que no le roben algo, no le quiten algo, y lo sacaban. Sálganse, ese es el maestro, déjelo. Hasta que Jesús tuvo que decir: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo que hizo Jesús fue quitar el desprecio que se sentía
a alguien que tal vez no tenía la capacidad o la condición para comprender, debatir, cuestionar, tener ideas, manifestar un propósito. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era dignificar la vida. Por eso cuando hablamos de despreciar, habla de despreciar es quitarle el precio a lo que Dios dice que vale. Recuerda a la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Vinieron algunos fariseos, algunos gentiles, tiraron a la mujer delante de Jesús y decían, en la ley se nos dice que hay que apedrearla. Bueno, no era cierto, la ley decía que había que apedrear al hombre y a la mujer, pero solo estaba la mujer. Lo que hace Jesús es escribir en tierra y luego y le dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos se fueron, solo quedó la mujer y Jesús. Y le pregunta, ¿alguno te condenó? Ella dice, ninguno me condenó. Y Jesús le responde, yo tampoco te condeno. Jesús pudo humillarla, pudo decirle cuán mala era, cuán destructiva era la acción que había realizado, pero la dignificó, no despreció. ¿Por qué Jesús no despreció? ¿Por qué Jesús andaba con los malos, con los pecadores, con los asesinos, con los ladrones? Porque Él no podía despreciar al ser humano. No tenemos, la Biblia dice que debemos de señalar y de rechazar las acciones que son incorrectas, pero no dice que deseches al ser humano. Jesús venía a dar el valor, a dignificar, a rescatar a las personas que habían sido consideradas poca cosa. Hemos hablado del desprecio. Solo el insensato desprecia, el tonto, el necio, desprecia aquello que realmente tiene valor. Hoy día estamos hablando de la falta de temor a Dios, es una de las causas de maldiciones. Vamos a hablar ahora de 3 tipos de individuos relacionados al temor de Dios: el que se enfrenta a Dios, el que es indiferente y el que es temeroso de Dios. El que se enfrenta a Dios, el que es indiferente a Dios y el que es temeroso de Dios. Siempre vas a encontrar 3 tipos de individuos en nuestra sociedad. En estos 3 puedes agrupar las características de muchas personas. Tú podías estar ahí también identificado: el que se enfrenta a Dios, el que es indiferente a Dios y el que tiene temor de Dios. Vamos a ver el primero. Eso lo hemos conversado, lo hemos leído también. En Lucas capítulo 23, versículo 39. Allí encontramos esta historia. Lucas 23, de 39 al 43. Yo voy a leerlo en la versión NBI. Dice: uno de los criminales allí colgados empezó a insultar a Jesús y le decía: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió y le dice: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me llama la atención el versículo 40, cuando este amigo, el que estaba este ladrón, le dice: ¿ni siquiera tú tienes temor de Dios? ¿Ni siquiera tienes temor de Dios? Era tan malo y le dice: ¿ni siquiera eso tienes, temor de Dios? Tú eres malo igual que yo, pero ni siquiera tienes temor de Dios. Esa palabra temor, ¿saben lo que significa? No tienes miedo, no tiemblas, no quieres correr de su presencia, ni siquiera puedes tratar con respeto y reverencia a este hombre que está ahí, cuyo poder es ilimitado. Ni siquiera eso puedes hacer. ¿Cuántas otras cosas probablemente el ladrón no había querido hacer? Pero para este otro ladrón me sorprende que era elemental y básico, porque el decirle ni siquiera, es como cuando tú lo dices que ni siquiera pudiste hacer la suma de 2 más 2. 2 más 2 es 4. Ni siquiera eso pudiste terminar.
Es como decir algo tan pequeño, algo tan elemental en tu vida, ni siquiera pudiste considerarlo. Para este hombre, el ladrón de la cruz, era elemental tener temor a Dios. Sabemos lo que es elemental, ¿verdad? Es lo más básico, es un fundamento, es el inicio. Este hombre le dice a su amigo: ni siquiera tienes miedo de Dios. ¿No sabes el poder que tiene Él? ¿No sabes lo que emana de Él? ¿No te asusta enfrentarte a Dios? Quiero darte 3 características del que se enfrenta a Dios. Vamos a ver 3 características de aquel que se enfrenta a Dios, de estas personas que no tienen temor de Dios y se enfrentan. Vamos a ver 3 características. Hay muchas, vamos a tomar solo 3. La primera de ellas es altivo. La palabra altivez también se traduce como orgulloso. La primera característica del hombre que se enfrenta a Dios, cuando hablo de hombre y de mujer, evidentemente, es tácito, se entiende esto. Una de las primeras características es ser altivo, orgulloso. En Salmo 138:6 dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Ahí esa palabra altivo significa alguien alto, elevado, orgulloso, quien se cree superior en su posición, quien cree que obtiene las cosas por mérito propio. Una persona muy elevada. Y es algo que sucedió, es algo muy parecido de lo que sucedió con Luzbel. Entró la altivez, el orgullo, soberbia en su corazón y dijo: bueno, por mi belleza y por la forma en que soy, quiero ahora tener mi estrado junto a Dios. Voy a subir y hacer mi lugar, mi casa, donde está Dios. Y se enfrentó a Dios. La altivez, el orgullo es esa palabra que se usa, es irreverente. El altivo es irreverente. En lo que tú puedes ver, no solamente es irreverente, es confrontativo. Irreverente, confrontativo. Y en Isaías 42:8 encontramos algo interesante. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria, su posición con nadie. Isaías 42:8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué significa esa palabra, gloria? Posición. A ver, si la Biblia dice que Dios no comparte su posición con nadie, ¿qué cosa sería usurpar la posición de Dios? ¿Qué cosas en nuestra vida podrían estar usurpando la gloria de Dios o la posición que tiene Dios en la tierra, sobre mi vida, sobre el universo? ¿Qué acciones estoy tomando que estén usurpando la posición de Dios? Podemos tomar un ejemplo. Siempre encontramos esta famosa palabra: yo soy el proveedor de mi casa, yo traigo los recursos para mi casa. A ver, habían 3 elementos en el arca del pacto. 3 elementos. ¿Se acuerdan? La vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. 3 elementos. El arca del pacto tipificaba Dios. Yo soy Dios. Y había 3 elementos que simbolizaban a Dios. Cuando Moisés, el tabernáculo de Moisés, Dios le dijo: construye un arca. Era de oro, era precioso. Y dentro habían 3 elementos: la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. Y esos elementos simbolizaban a Dios. Y uno podría decir:
tienes un pedazo de pan, tienes una rama y tienes un pedazo de piedra. ¿Eso simboliza a Dios? Es que tienes que entender el significado. Las tablas de la ley significaban el corazón de Dios, el amor de Dios. La vara de Aarón representaba el poder, la justicia de Dios. Y el maná representaba la provisión. Hay tres cosas que busca todo ser humano en el mundo. Tres cosas. Indistintamente cómo la busques. Amor, protección y provisión. Tres cosas que busca todo ser humano en la vida. Indistintamente edad, raza, credo, cualquiera sea su estatus social, el lugar donde se encuentre. Todo ser humano busca estos tres elementos por una sencilla razón. Fueron creados para necesitar estos tres elementos. Fuiste creado para necesitar amor, provisión y protección. Para esto fuimos creados. Y cuando Dios establece el arca del pacto, interesante de esto es que el tabernáculo de Moisés estaba en el centro de toda la tribu de Israel. Las 12 tribus estaban alrededor y el tabernáculo estaba en el centro. Era imposible no ver a Dios, era imposible no ver el tabernáculo, era imposible no saber que en el tabernáculo habían tres cosas. ¿Qué cosas? ¿Que simbolizaban qué cosa? El amor, protección y la provisión. Era imposible que nadie no sepa, era imposible que nadie no sepa, no se haya informado, no le haya enseñado que en ese lugar iba a encontrar amor, provisión y protección. Era imposible. Este fue el deseo de Dios. ¿Por qué Dios se los brindaba? Porque fueron creados con esta necesidad. ¿Y quién las iba a suplir? Dios. La creación del hombre, el hombre no fue creado para ser independiente de Dios. No fue creado para vivir de forma independiente de Dios. Esos tres elementos son los que busca todo ser humano, indistintamente, en cualquier lugar, en cualquier medio, en cualquier espacio. Amor, protección y provisión. Entonces, cuando tú usurpas esa posición, ¿qué estás usurpando? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Tú no puedes usurpar la posición que le pertenece a Dios. Isaías 42:8 dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no comparto mi posición con nadie. ¿Cuándo dejé de ser proveedor para mi casa? El día que me di cuenta que Dios era mi proveedor. Yo no soy el proveedor en mi hogar, es Dios. Eso no significa que estoy sentado y esperando que Dios me dé algo, porque eso no es bíblico tampoco. Eso no enseña las Escrituras. Entonces el altivo usurpa la posición que le corresponde a Dios. Por eso es soberbia, orgulloso. En Deuteronomio hay una parte donde Dios le dice al pueblo de Israel: cuando entres a las ciudades y hayas prosperado, tengas casas, animales, hayas crecido, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Tú no puedes hacerlo sin mí. Yo te voy a dar amor, protección y provisión. Lo tienes en mí. No puedo usurpar esa posición de Dios. ¿Eso qué significa? Yo no puedo creer que sea el trabajo, mi capacidad, mi profesión, mi habilidad, las máquinas que tengo, los proveedores de mi economía. Yo no puedo creer esto, porque estaría usurpando, ¿qué cosa? La posición de Dios, porque Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Que dice la Biblia: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso nos pone en una posición maravillosa. ¿Qué significa? Si Dios es mi proveedor, ¿dónde tienes que estar para que Dios pueda ser tu proveedor? ¿En dónde Dios es tu proveedor? ¿En qué parte del mundo Dios es tu proveedor?
en cualquier lugar, ¿cierto? Si te vas al desierto a vender arena, Dios será tu proveedor. Y si vas a vender piedras donde está la roca, Dios será tu proveedor. Porque esa es su posición: amor, protección y provisión. Tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná que reverdeció. Amor, protección y provisión. El altivo, el orgulloso, usurpa. Por eso es que se enfrenta a Dios, porque asume que lo que tiene o lo que consigue provino de su fuerza, de su capacidad. Provino de su fuerza y de su capacidad. No fue Dios. Lo tengo yo por mi habilidad, porque, no sé, pues soy bonito, no sé, soy inteligente, tengo muchas cosas. Quiero que vayamos, por favor, rápidamente a Juan capítulo 19, el versículo 10 al 11. Aquí Jesús había sido entregado para que lo maten, estaba entregado a Pilatos, a las autoridades. Y Pilato empieza a hacer preguntas a Jesús, empieza a cuestionarle, empieza a hablar y a preguntarle temas referentes a él, porque estaba inquieto. El versículo 10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad? Y que también tengo autoridad para crucificarte. ¿Quién dijo que tenía? Pilatos. Yo tengo, es mío. Soy el poseedor del poder para darte libertad o para crucificarte. Yo soy el poseedor. Me encanta la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. No tendrías sobre mí ninguna autoridad si no se te hubiese dado. Pilatos. Claro, uno podría decir, bueno, eso aplica para los cristianos, porque a los cristianos Dios le da todas las cosas. A los creyentes Dios le da la provisión, Dios le da la familia, Dios le da la bendición, la prosperidad. Eso pasa con los creyentes. Pilatos no era un creyente, era un gobernante. Y Dios le dice: lo que tú tienes, esa autoridad, no es tuya, se te fue entregada. Bajo esa premisa nosotros nos haríamos la siguiente pregunta: ¿qué persona en el mundo es poseedor de la autoridad? ¿Qué persona en el mundo es poseedor de la vida? ¿Qué persona, ser humano en el mundo, es poseedor del poder para matar? ¿Qué persona en el mundo es poseedor de las riquezas? ¿Qué persona en el mundo es poseedor de propiedades? ¿Quién puede hacerse dueño de algo que se le fue entregado? Solamente un Si yo me hago dueño de algo que no es mío, ¿en qué me convierto? Ladrón. Soy un ladrón porque tomé algo que no es mío. No es mío, me fue entregado, me fue dado por Dios. Cuando escuchas este término, la vida que tengo es mía y yo hago con ella lo que quiero. Es mi vida, es mi cuerpo. ¿En serio? ¡Wow! El hacerte poseedor de algo que no es tuyo, el usurpar posición, objetos, cosas que no son tuyas, te convierte en un delincuente, te hace un ladrón. Te hace un ladrón, no es tuyo. Este hombre, Pilatos, se había apropiado. Dijo: yo soy el dueño, yo tengo la autoridad, tengo el poder para matarte y tengo el poder para darte libertad. Yo tengo el poder, a mí me ha sido entregado, yo trueno los dedos y vienen por acá, se van por allá. Y Jesús le tuvo que volver a su realidad: tú no eres poseedor de nada, a ti se te fue dado. Por eso es que la Biblia nos muestra en todas las escrituras que el ser humano solamente es un mayordomo de lo que Dios tiene. Desde Adán hasta nuestros tiempos,
El hombre solamente fue constituido en mayordomo de lo que Dios tiene. Solo es mayordomo de lo que Dios tiene. En la Biblia encuentras este maravilloso pasaje: sin nada vine al mundo y sin nada me iré. No puedes llevarte nada. Solo alguien que es poseedor de algo puede llevárselo donde quiere. Solo el poseedor. ¿Saben ustedes que cuando Jesús iba a morir, Él dijo: yo doy mi vida por ustedes? A mí no me la están quitando, yo les estoy dando mi vida. Yo una vez le enseñé esto a un grupo de personas y me cuestionaron: pastor, eso es blasfemia. ¿Cómo que Jesús dio su vida? A Él lo mataron. Bueno, en las Escrituras dice que Jesús habló y dijo: a mí no me quitan la vida, yo la estoy dando. ¿Cómo puedes matar al dador de la vida? ¿Cómo puedes matar a la vida? ¿Se puede matar a la vida? Pero la vida puede decir: yo te la doy, tómala. Por eso es que Jesús dio su vida, porque si Él no entregaba su vida, ¿quién lo podía matar? Si Él es la vida. ¿No has leído Juan capítulo 1? En el principio y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y vendrá y será su nombre llamado Príncipe, Heredero, Admirable. Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Por eso es que Jesús dio su vida, porque no había manera que se la puedan quitar. Solo el poseedor de algo es dueño de regalar y entregar lo que tiene, de obsequiar. Pero el administrador no. El administrador no puede hacer uso de lo que no es suyo. Solo tiene que administrarlo de la manera en la que se le pidió que administre. Me encantan las Escrituras. ¿Qué le dijo Dios a Adán? De todos los árboles del huerto puedes comer, pero de ese árbol no puedes. Te he dado plantas con sus semillas, tienes ahí todo esto para que puedas disfrutar. Adminístralo, ponle nombres. Le dio la forma correcta en la que Él podía administrar la creación de Dios. No somos propietarios, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pero el altivo se cree propietario, pues. Por eso, el altivo. Estamos hablando de personas que no tienen temor de Dios, que se enfrentan a Dios, y una de las características es la altivez, porque se creen dueños de lo que tienen. El altivo, el soberbio, esta persona orgullosa, cree que es dueño de lo que tiene. La altivez usurpa la posesión y la posición. Toda altivez, toda persona altiva, todo orgulloso siempre usurpa posición y posesión. Usurpa la posición, no es suya, pero la usurpa. Y usurpa la posesión, lo que no es suyo, pero él se hace dueño de lo que no es suyo. Vamos a ver otra de las características. Estamos viendo 3 características del que se enfrenta a Dios. Vamos a ver la segunda. No reconoce la autoridad ni se sujeta a ella. Otra de las características del que se enfrenta a Dios, el que no tiene temor a Dios, por eso se enfrenta a Dios, es el que no reconoce la autoridad ni se sujeta a ella. En otras palabras, no rinde cuentas a nadie. Yo no rindo cuentas de mi vida a nadie porque yo soy mayor de edad. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Tengo un documento que me acredita en mi país que ya soy mayor de edad, por lo tanto, puedo hacer lo que yo quiero. Esa es la característica de uno que siempre se enfrenta a Dios. En Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esto lo hemos enseñado muchas veces. Uno podría decir, un policía malo, ¿acaso Dios lo ha puesto allí?
tiene la autoridad, no es la persona. Dios pone la investidura. Es la investidura lo que Dios nos entrega. Es una investidura. Tengo autoridad porque alguien me dio la investidura. Un policía tiene la autoridad porque se le dio una investidura. La autoridad se le entregó. Pero estas personas que se enfrentan a Dios no reconocen ninguna autoridad, ni rinden cuentas, no se someten a ellas, ni en la vida natural, ni en la vida espiritual. Entendamos esto. La Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Él habla de autoridad delegada en la tierra. Pero Dios es la máxima autoridad en los cielos. Dos tipos de autoridad. Autoridad natural y autoridad espiritual. Dos tipos de autoridad. Autoridad natural y autoridad espiritual. En la vida natural y en la vida espiritual. Cuando Romanos 13 dice que sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, toda autoridad, habla de la vida natural y habla de la vida espiritual. Pero estas personas que se enfrentan a Dios no reconocen, no se someten, no rinden cuentas a ninguna autoridad, ni en el ámbito espiritual, ni en el ámbito natural. Son plenipotenciarios de todo lo que hacen. Quiero que vean un diseño de Dios maravilloso. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Diseño de Dios. Este diseño es para los cristianos, ¿verdad? Amén. Es para todos. Es para todos. Ahí no dice Cristo es la cabeza de todo hombre cristiano. ¿Qué dice? Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre, cuando dice todo hombre, ¿a quién se refiere? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? El chat GPT que habría que buscar. Otra definición para todo, un sinónimo. Todo. Todo está incluido. Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre, ¿quién es? ¿A quién debería rendir cuentas todo hombre? ¿Y eso es cierto? Si no rindes cuenta en la vida natural, ¿por qué rendirías cuenta en la vida espiritual? Este es un diseño de Dios, maravilloso. Recuerden, la Biblia es un libro de diseño. Tú la tomas, tú la practicas, tú la usas y traes bendición a tu vida y a tus generaciones. No es un libro de cuestionarios, no es un libro donde te pide que intentes creer. No es una alternativa, es un diseño para que algo funcione. Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, todo hombre. Y la cabeza de toda mujer, cristiana, ¿verdad? La cabeza de toda mujer cristiana es, ¿no es cristiana? Cuando dice toda mujer, ¿a quién se refiere? A ver, veamos otra vez el diseño. Me encanta el diseño de Dios, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de toda mujer, de la mujer, es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Es un diseño maravilloso. ¿Qué significa? Por eso es que Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿qué decía? Yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi Padre me dice que debo de hacer. Cuando Jesús oraba en las noches después de haber estado predicando y ministrando durante todo el día, luego iba y se presentaba delante del Padre, rendía cuentas de lo que estaba haciendo. Una persona sometida a autoridad siempre rinde cuentas. Una persona sometida a la autoridad siempre rinde cuentas. ¿En qué ámbito? En la vida natural y en la vida espiritual. Siempre rinde cuentas. Someterse a otra persona es aprender a rendir cuentas. ¿Y para qué yo quiero rendir cuentas? Porque el que rinde cuentas es cuidado. Solo se puede cuidar al que rinde cuentas. Aquella persona que no rinde cuentas no puede ser cuidada. No sabes qué es de su vida, no sabes qué le sucede, no sabes qué le pasa. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, ¿usted no sabía que yo estaba enfermo? No, pero usted es el pastor, pues debe saber. Yo le dije, para tu coche, yo no soy adivino.
Si tú no comunicas, si tú no hablas, si tú no vienes a las reuniones, si tú no tienes amigos cristianos, si nadie sabe de ti, ¿cómo esperas que la gente pueda enterarse que estás enfermo? Someterse a la autoridad es rendir cuentas de tu vida. Este es el diseño de Dios. Por eso es que siempre enseñamos, antes del matrimonio, fíjate bien, ¿a quién vas a someter tu vida? ¿Quién va a ser tu cabeza? Antes que te cases, para todos los solteros, antes que te cases, fíjate, ¿a quién someterás tu vida? ¿Quién será tu cabeza? ¿Quién será tu autoridad? ¿Quién tendrá autoridad sobre ti? A veces no lo vemos, ¿verdad? Y queremos cambiar el diseño. El diseño no se puede cambiar. El hombre seguirá siendo hombre, la mujer seguirá siendo mujer, porque es el diseño de Dios. El día seguirá existiendo, la noche seguirá existiendo, la gravedad seguirá existiendo, los cielos, la tierra, hasta que Dios diga aquí se acabó. Pero no podemos cambiar el diseño de Dios. No se puede. Cuando intentas hacerlo, terminas lastimando tu vida. Y no solo lastimas tu vida, porque uno podría decir, bueno, es mi vida. ¿Qué importa? Es mi vida, ¿verdad? Yo sufro todo. Si vivieras en Marte, es tu vida, estás solo y nadie sabe de ti. Pero cada vez que tomamos esas decisiones, no solo afectamos nuestra vida, afectamos nuestras generaciones. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, Señor, en este tiempo estamos agradecidos. Tu palabra es tan clara. Tú eres tan claro. Tus diseños son perfectos. Tu palabra es inmutable. Tu palabra no cambia. Tu palabra es perfecta. Tu voz está llena de amor. Tu sabiduría clama por las calles. Tu palabra llena de sabidurías nos inunda nuestro corazón. Pero a pesar de esto, Señor, a veces resistimos tanto a tu voz. Resistimos tanto, Señor, tu consejo. Resistimos, Señor, tu palabra. Perdónanos. No podemos culparte de nada, porque la elección de nuestra vida fue nuestra. Y en consecuencia decidimos, perdónanos. No solo por ofenderte a ti y darle la espalda a tu diseño, sino por haber lastimado a nuestras generaciones, lastimado a los que nos aman por elecciones incorrectas, por no tener temor de ti, por enfrentarnos a ti. Perdónanos. No somos más de lo que tú has hecho en nosotros, y somos lo que tú hiciste en nosotros. Y ese es el valor que podemos tener frente a esta sociedad. Y no somos más ni somos menos. Tenemos el valor que tú nos entregaste. Por eso, Señor, en este tiempo te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Te pedimos por nuestras generaciones, por los nuestros que tal vez hemos afectado. Te pedimos por aquellos que nos aman, que tal vez sufren por la elección incorrecta de nuestra vida, o porque perdimos el temor a ti. Perdónanos porque los dañamos. Sufren y lloran por nosotros. Perdónanos. Hoy decidimos, Señor, doblegarnos a ti, humillarnos delante de ti y reconocer que tú eres más grande que todas las cosas. No hay nada en este mundo más grande que tú. Y reconocer que de ti provienen el amor, la protección y la provisión. Y reconocer que tú eres el único, Señor, a quien podemos servir y amar.